La noticia de la semana que termina está vinculada a cómo Piedad Córdoba se murió y no volverá. La significación de Piedad Córdoba en lo que ha sido la expansión del chavismo fuera de su frontera, creo que vale la pena revisarla, porque si analizamos bien, Piedad Córdoba fue el puntal principal utilizado por Hugo Chávez en su inicio para tener a una persona que no fuese venezolana encargada de actuar como embajadora itinerante de las ideas del chavismo, presentándolo además con todo el paquete ese de la ideología y el simbolismo de las izquierdas. Ay, suramericana, mujer, negra, minoría y tal, y luchando por los pobres y buscando la paz, etc. Todo lo que el chavismo necesitaba para su expansión. Todo lo que la izquierda recibe salivando, sobre todo en Europa, cuando buscan a alguien a quien apoyar. La desaparición de Piedad Córdoba, ¿qué significa hoy? ¿Y dónde termina toda esta desgracia? ¿Por qué es tan importante para lo que ocurre en Colombia darnos cuenta de que la muerte de Piedad Córdoba significa también la muerte de una etapa bien interesante? Quizá están desapareciendo los referentes que había del chavismo porque la naturaleza se los está llevando para nunca más volver. De eso vamos a hablar hoy en esta ñapa del fin de semana junto a Neomar Hernández en Fuera de Orden. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque para quien no se haya dado cuenta, lo que queda en este mundo al mando y en el poder son una partida de criminales, delincuentes. Gracias por estar de vuelta a su canal favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo, siempre en tu idioma. Gracias. Donde quiera que te encuentres por estar sintonizado otra vez en tu canal, y es para nosotros un honor, un privilegio saber que contamos con tanta gente dispuesta a colaborar económicamente con su suscripción para que este programa siga adelante y para que todos los contenidos de este canal sigan, por supuesto, al aire. Patreon.com/delaraf, Patreon.com/delaraf, es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. No te olvides que también en Facebook estamos creciendo gracias al apoyo que nos das. Nuestra página en Facebook, Daniel Lara Farías, te permite además comunicarte directamente con nosotros. También podemos compartir allí nuestros contenidos, y si no te gusta YouTube, nos ves en Facebook, por supuesto que sí. Gracias por tus me gusta en nuestros videos. Gracias por activar las notificaciones para saber cuándo estamos en vivo, cuándo estamos transmitiendo y cuándo tenemos nuevos contenidos. Como todos los días te saludo, Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote una y otra vez que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir y te robarán desde el agua de los floreros hasta la forma de caminar, la respiración, el sosiego, la paz, y llenarán tu vida de desgracia y zozobra. Y seguimos. Bien, amigas y amigos, es evidente y lamentable que tengamos hoy que hablar de la figura de una persona que ha causado tanto daño. Porque si algo causó Piedad Córdoba fue daño. Piedad Córdoba se convirtió en los inicios del chavismo, y cuando hablamos de los inicios del chavismo nos referimos a la etapa de expansión del chavismo. Porque el chavismo tuvo varias etapas, estamos hablando de 25 años en el poder. El año 2024 es el año 25 del chavismo en el poder. Y desde el año 99 hasta el año 2002, el chavismo vivió unas particularidades. Cuando en el año 2002 ocurre el interregno breve de la salida de Chávez del poder, su regreso a Miraflores marca de alguna manera una forma de ver la vida y una forma de hacer las cosas. El chavismo entendió cuando regresa cuando se sacuden de encima el carbonazo, se reafirman en dos cosas para quienes no se habían dado cuenta. Número uno, que era posible que hubiese una reacción y que lo sacaran a la fuerza del poder. Y número dos, que había que evitar que eso ocurriera a toda costa. Y para evitar que eso ocurriera a toda costa, surgen entonces varias necesidades. Número uno, el comprar apoyos, nacional e internacionalmente. Y número dos, garantizar por la vía que fuese la fidelidad absoluta, la fidelidad
más que la fidelidad, la sumisión absoluta a nivel perruno de las Fuerzas Armadas y de todo aquel que tuviese armas de la República. Policías municipales, metropolitanos, lo que fuese. Todo aquel que estuviese dentro de una estructura armada tenía que ser sumiso al chavismo. Y si no podía sometérsele, había que eliminarlo, como pasó con la Policía Metropolitana. Cuando el chavismo comprendió eso, lo hizo también a nivel internacional y comprendió que necesitaba ganarse para su mantenimiento en el poder, necesitaba convertirse en un problema regional, de forma tal de poder, con la misma técnica de Fidel Castro, decir, si me fastidian aquí adentro, yo fastidio allá afuera. Entonces, déjame tranquilo aquí adentro y yo no te fastidio allá afuera. Eso, por supuesto, que fue una construcción que fue caminando con el tiempo. Y Piedad Córdoba, cuando es fichada por el chavismo, le permite a Hugo Chávez empezar a manejar el asunto de que yo puedo resolver problemas. Si ustedes me dejan a mí en el poder, yo desde el poder aquí, haciendo lo que me da la gana, yo puedo colaborar con ustedes afuera. Puedo ayudarte, Uribe, a resolver tu problema con la guerrilla. Puedo ayudarte, Estados Unidos, a resolver los problemas aquí con los secuestrados, con la cosa. Vamos a conversar, vamos a sentarnos. Déjame tranquilo en el poder, aquí en mi país, y yo me encargo de portarme bien afuera. ¿Cuál es el problema? Y es cuando empieza a venderse la idea de la paz del chavismo en medio de la gravísima situación que se estaba viviendo en Colombia con el desarrollo del Plan Colombia, valga la redundancia, que había puesto contra la pared a los principales aliados del chavismo, que era la FARC. Neomar, cuando vemos, está Neomar Hernández con nosotros para hablar de esto y otras cosas, pero cuando vemos esto y vemos que Piedad Córdoba muere 10 años después de la muerte de Chávez, 11 años después casi de la muerte de Chávez o de la desaparición de Chávez, Piedad Córdoba, de alguna manera, la muerte de Chávez marcó también un declive en la figura de Piedad Córdoba. O sea, Piedad Córdoba era de Chávez. Se va Chávez, Piedad Córdoba empieza a decaer. No sé qué Chávez le estaba jalando las patas o qué. Pero ¿cómo evalúas tú esta desaparición? Porque de alguna manera queda el puesto de Piedad Córdoba, lo perdió en el camino. O sea, Piedad Córdoba desapareció del mapa prácticamente, ¿no? Sí, y fíjate que es reemplazada progresivamente. Yo no sé si porque le compite o le disputa el mismo papel, el mismo rol, o de alguna manera pues, fue utilizado para tales fines José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, Zapatero se convierte. ¿Cuál es la figura que desempeñaba Piedad Córdoba? Que han desempeñado en menor medida algunos líderes internacionales de la izquierda a los que ha fichado el chavismo. La figura de cancilleres alternativos. Son como una suerte de embajadores que el chavismo ha tenido a lo largo y ancho del mundo para de alguna manera vender la idea de que Venezuela no está tan mal, de que Venezuela incluso es una opción interesante de cara a crear modelos políticos alternativos desde la izquierda. Y tercero, de ser llevas y traes de plata, o sea, de comprar voluntades a partir de lo que significa o lo que significaba la renta petrolera en algún caso. Yo creo que todavía significa, porque el petróleo sigue allí, aminorado en la industria, permeado también por lo que son o lo que fueron, porque bueno, ya vamos en proceso de desmontaje de las sanciones internacionales en el campo petrolero, pero el petróleo sigue allí. En fin, es interesante porque el último hito de Piedad Córdoba con Chávez en vida es nada más y nada menos lo que nos trae a una discusión presente, que es el papel de un caballero colombiano llamado Alex Saab. Piedad Córdoba, lo leía yo en Twitter en estos días, incluso cuando le presenta a Alex Saab la primera oportunidad o cuando lo introduce en los círculos del poder, donde Chávez estaba todavía vivo, estamos hablando de que probablemente hacia los años 2010-2011, ya Chávez iniciando la enfermedad, Alex Saab es presentado como primo de Piedad Córdoba. Alex Saab para aquel entonces era un empresario colombiano que había salido de la nada, que comenzó vendiendo llaveros y terminó convirtiéndose en empresario en Colombia. Y así lo traen a Venezuela, se lo presentan a Chávez, Chávez llega a conocer a Alex Saab, es lógico, y luego la relación permanece en alguna medida con Nicolás Maduro, porque Alex Saab, si algo hay que decir también, es que parece que tonto no es, que ha sido bien astuto durante todo este tiempo, ¿no? Independientemente de lo que le haya pasado y todo lo demás. ¿Qué ocurre?
que ese papel de Piedad Córdoba, efectivamente, como dices tú, va a tener idas y venidas en el caso de Maduro. Yo no sé por qué. Si me pongo yo a especular acá de por qué Maduro pasa a Piedad Córdoba como a un segundo plano, pues tendría que yo ir a las causas de por qué Chávez la tenía en un primer plano, sobre lo que hay hasta especulaciones de orden sentimental, que yo no me voy a poner aquí a valorar tampoco porque no tengo las pruebas. Pero el hecho es que sí, Daniel, Piedad Córdoba comienza a tener un papel más discreto donde no es que se aparta completamente de Venezuela, pero va y viene menos de lo que, vino y fue cuando estaba Chávez en el poder. Y yo creo que en eso tiene que ver lo de Zapatero, cosa que se consagra incluso con la declaración que hace en algún momento Piedad Córdoba, yo creo que en ánimo de rivalidad, donde dice, pues, o pretende desnudar a Zapatero diciendo que Maduro le había regalado una mina de oro en Venezuela y todo lo demás. O sea, y eso no, o sea, eso no sabemos si es verdad o es mentira. Podría ser verdad, podría ser mentira. Pero Piedad Córdoba fue la que lo dijo. Y el peso de la palabra de Piedad Córdoba en este caso tiene algo, ¿no? Entonces, digamos que es un personaje que yo coincido contigo en torno al papel que desempeñó en una fase clave del chavismo que fue la fase del expansionismo. Chávez, así como Hitler, así como Napoleón, así como Stalin, así como Fidel Castro, pero más a lo Fidel, que es un expansionismo más soterrado, un expansionismo que no es invadiendo militarmente países. Chávez desarrolló una fase en la que creía que tenía que conquistar voluntades, como dirían por ahí en la lengua de antes, allende los mares. Pero Y es que Chávez en tenía el que irse caso, más allá. carta cifrada de los lunes, carta cifrada de los viernes. En la carta cifrada de hoy hablamos de cómo hay la posibilidad de que haya una contienda electoral donde se enfrenten por la presidencia de Venezuela un conde y un príncipe. Así como lo oye, es más, puede haber más de un conde en la contienda. Es una cosa loquísima, amigos. Eso lo hemos narrado en nuestra carta cifrada de hoy, viernes 26 de enero del año 2024. Análisis exclusivo que le damos solamente a nuestros suscriptores del Plan Full y donde le damos las noticias y los cuentos que nos llegan a esta mesa de redacción y que por distintas formas nos enteramos. Por supuesto, le metemos cabeza, hacemos el análisis y los ofrecemos a todos nuestros suscriptores en el Plan Full, en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Plan Full, carta cifrada de los lunes, carta cifrada de los viernes. Hay una frase que ya, bueno, se puede repetir una y otra vez. La vida es el mismo infierno. Carelis Bustos nos está ayudando en nuestra labor de leer más este año 2024, poniéndonos a la disposición su libro, La vida es el mismo infierno. Carelis Bustos es una novelista, ¿verdad? No como estos noveleros del régimen que se inventan unas locuras ahí que nadie se las cree y a nadie emociona, sino que lo que hacen es llenar de estupor y de rabia. Carelis Bustos nos llena de aventura con su libro, La vida es el mismo infierno, que pueden leer si lo pueden conseguir en Amazon a nivel mundial. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos. Maravilloso libro para nuestra meta, leer más en este 2024. Otra meta es viajar más. Yo quiero viajar a Escocia. Tengo unas ganas de irme a Escocia, muchachos, pero mañana si me dejan. Hablemos de Escocia en castellano nos ayuda a cumplir esa meta, conocer la bella tierra escocesa y que nos cuenten todos sus secretos en nuestro idioma. Por supuesto que es posible, porque Hablemos de Escocia en castellano nos ayuda a construir esa aventura de conocer ese lugar con nuestro idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes en grupo, en pareja, en solitario, pero en tu idioma, en cualquier momento del año, cuando tú lo desees. Hablemos de Escocia en castellano. Vámonos para Escocia y que nos lo cuenten en castellano. Es imposible entender los procesos migratorios sin saber que requieres la representación de un abogado. Los mejores abogados en materia de extranjería en España están en Hispanidad Abogados y Asesores. Hispanidad Abogados y Asesores es el grupo de abogados especialistas en inmigración, segunda nacionalidad, extranjería, asilo
en España con mayor número de casos porque la seriedad con la que manejan el asunto es la requerida. No caigas en cuento, no caigas en mentiras. Tu caso de extranjería, tu caso de migración, tu caso de asilo, tu caso de segunda nacionalidad está en buenas manos en España con la gente de Hispanidad, abogados y asesores. En España con todas las de la ley. Tu asesor Gustavo ya lo puso más allá que de moda. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. La segunda mejor póliza que compras es la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Tu asesor Gustavo además te ayuda a comprender que eso de tener una póliza basada en el precio, amigo, eso está de moda. Usted tiene que escoger su póliza en función de la cobertura y del precio. Es decir, la cobertura que necesita al mejor precio que puedes pagar. Todo eso te lo consigue tu asesor Gustavo. Si ya tú tienes una póliza, igual llámalo porque él te la va a mejorar. Te aseguro que te la va a mejorar. Tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos, llámalo ya. Mira, la teoría o la doctrina castrista que empieza a desarrollar Fidel Castro a partir de la culminación de la famosa crisis de los misiles, lo que plantea Fidel Castro hacer y hace exitosamente, tanto así que murió en el poder, es construirse un cortafuego. Porque Fidel Castro empezó para empezar, yo creo que el aldabonazo para Fidel Castro que significó a todos estos megalómanos tercermundistas, el gran problema que les causa, que es casi psicológico, el darse cuenta de que son actores menores. Normalmente viene con una catástrofe, con una tragedia. Es decir, cuando los tipos de verdad creen en eso que llamaría un psicólogo junguiano, que están en ibris, los tipos de verdad creen que son unos líderes mundiales. Pero al ser del tercer mundo, o al ser simple y llanamente unos grandes líderes dentro de su frontera, pero sin poder para imponerse externamente, normalmente se dan cuenta de sus nulas capacidades de expansión con una gran tragedia, una cosa trágica. Es lo que le pasa a Nasser cuando se lanza en la famosa la crisis del canal de Suez. Bueno, se da cuenta trágicamente que él podía ser un gran líder panarábico, pero no tenía el poder para ejercer. Y calcula mal. Es lo que le ocurre, en efecto, en su momento a Fidel Castro, cuando él de verdad cree que él es el aliado inamovible de la Unión Soviética, la representación de la Unión Soviética en el hemisferio, al punto de estar de igual a igual. Y cuando la Unión Soviética lo trata, porque ni siquiera lo hacen, no le explican nada, sino que le participan cuál es su rol. Eso para un megalómano como Fidel Castro fue una cosa gravísima. Entonces Fidel Castro empieza a idear, para empezar se pelea grandemente con la Unión Soviética y empieza a pensar cómo él va a construir un entramado que impida que lo vuelvan a tratar de esa manera. Eso es lo que en la doctrina de Fidel se catalogó en su momento como el internacionalismo. O sea, empieza a ampliar la... Y no, porque el gran problema es que quizás el internacionalismo fue el disfraz de su verdadera intención, que lo que Fidel Castro quería era, como la Unión Soviética y los Estados Unidos pactaron la supervivencia de la revolución, él no quería, su orgullo no permitía que la revolución cubana se viera como una ocurrencia graciosa que se permitía por un acuerdo entre potencias. Él no podía permitir eso. Para claro, la guapería caribeña, eso es inaceptable. Él tiene que sobrevivir por bravo, no por las circunstancias. Claro, entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer Fidel Castro? Bueno, como el pacto fue que la Unión Soviética iba a retirar sus misiles de Cuba, a cambio de que los Estados Unidos se comprometiera a no invadir Cuba y no seguir actuando en contra de la revolución cubana, entonces Fidel Castro dijo, si ese es el acuerdo, yo tengo que hacer todo lo posible para que ese acuerdo se rompa. Y él empezó a decir, bueno, para evitar que a mí me vuelvan a usar de pieza de cambio, yo tengo que tener poder de negociación. ¿Y cuál fue su poder de negociación? Empezar a promover la tesis guevarista. 1, 10,
100.000 Vietnam. Y entonces, déjame meterme, promover aquí una invasión, promover allá, de forma tal de Y causarle un fue tan arrecho problema. que llegó al África, Daniel. Fue tan arrecho que llegó al África. Pero que la llegada al África es posterior. Claro. Porque el periodo en que llega el periodo de la crisis de los misiles que se da en el 63, hasta el momento en que se da la entrada al África, pasan 7 años. Sí, pero esas son lo que te digo, las misiones internacionalistas. Claro, pero es distinto porque cuando Fidel decide entrar en el África en el año 70, es un viraje de la política. Porque él entra en África porque se reconcilia con la Unión Soviética. Después de la caída de Brezhnev, después de un largo periodo de acercamientos, de idas y venidas, empieza la cosa a cambiar y la Unión Soviética se regresa a Fidel Castro pidiéndole que entre en ese conflicto de África, prestando a sus soldados, mulatos y negros, que eran los que iban a pelear la guerra de liberación de Angola. Y después hay que decirlo, después hay un segundo divorcio, que es el definitivo. Cuando ya la Unión Soviética comienza a colapsar hacia los años 80, y ya las ayudas no comienzan a fluir en la medida en la que fluían antes, y eso es lo que dinamita la crisis económica cubana, y esa es la entrada del periodo especial, cuando Sí, ya pero Fidel queda por propia eso, cuenta. ya esos son los prolegómenos, pero el asunto es que cuando Fidel acepta reconciliarse con la Unión Soviética, abandona la política anterior y es cuando empieza a abandonar la guerra de guerrillas. Fíjate que se acaba la guerra de guerrillas en la gran mayoría del continente, y es cuando empiezan entonces, Es la pacificación, exacto. por un lado la pacificación en países como Venezuela, pero por otro lado el cambio de fuentes de financiamiento de la guerrilla colombiana. Las dinámicas propias, no se abandona de todo, o sea, se abandonan las principales, se les baja el volumen y empieza Fidel Castro a actuar de una forma distinta a través de las fórmulas políticas. Apoyarte a un Allende, apoyarte a un Maurice Bishop en Grenada, que fue una desgracia posterior, ¿verdad? Empezar a promover todo lo que terminó luego siendo el asunto del Foro de Sao Paulo, empezar a acercarse inclusive a la socialdemocracia, empezar a convencer a algunos de que era posible otro camino, etcétera, etcétera. Pero Chávez aprende de eso. ¿Y qué es lo que empieza a hacer Chávez en determinado momento? Dice, no, bueno, yo voy a hacer un cortafuego para yo poderme defender. ¿Y cuál es el cortafuego? Bueno, convertirme en factor conciliador, pero con poder de negociación. Ya no era Chávez. Ya era Chávez con Néstor Kirchner, con Rafael Correa, con los centroamericanos, con los centroamericanos, con Zelaya, con Daniel Ortega. O sea, ya con el Caribe, con ese poco de republiquetas del Caribe, ese poco de jalabolas mantenido, ¿verdad? Pero que cada uno es un voto en los organismos Claro, internacionales. y con algunos que aparecían por ahí, aparecía uno en El Salvador, aparecía uno por allá, cuando tú venías a ver, tú decías, coño, pero Chávez tiene un gentío aquí para voltear unos votos en la OEA. Claro, una partida de pedigüeño, la verdad. Y en ese papel, canciller Piedad Córdoba, entre otras cosas. Piedad Córdoba en determinado momento fue una muy eficiente pieza de ese engranaje, porque hay que ver, ponte a contar. Piedad Córdoba fue una mujer muy poderosa. Cuando en Colombia estaban contra la pared porque el uribismo no dejaba no nacía nada en la izquierda, Piedad Córdoba era el caballo de batalla del chavismo en ese país. Hasta el punto de que el propio Uribe se tuvo que rendir en determinado momento y nombrar a Piedad Córdoba delegada gubernamental para los trámites de paz. Imagínate tú, claro, porque además la tipa generó una carrera, donde eso ha sido ampliamente denunciado en la prensa colombiana, donde está acreditado el hecho de que ella era la que decidía quién salía y quién no de los secuestros de la FARC. O sea, ella llegó a tener un poder de decisión importante dentro del directorio de la FARC, casi que, bueno, al punto de que ella era, por un lado, Piedad Córdoba y por otro era la comandante Teodora, ¿no? O sea, lograba tener ascendente sobre el directorio de la FARC. Y en ese sentido, yo creo, Daniel, que incluso Colombia se salvó. No me preguntes por qué, qué pasó. Bueno, creo que porque el uribismo fue un gran pararrayos del ascenso aún mayor de Piedad Córdoba. En un momento donde pues Gustavo Petro ya existía
ya intentaba cosas, pero donde creo que el protagonismo lo tenía Piedad Córdoba desde la izquierda, siendo una mujer que a diferencia de Petro no había sido guerrillera, porque venía más bien de la de Equidad colombiana, del Venía del Partido Liberal partido, Colombiano, claro, venía de la profundidad del Partido Liberal, el Partido de Liberal, las bases en el pero Chocó. que se va, ajá, pero que se va, ella se va pervirtiendo y se va convirtiendo en eso que es al final, ¿no? Que es No, no, una no. canciller del chavismo. Si tú no eres venezolano y quieres saber cómo destruyeron a Venezuela, Destrucción de un país de Olivia Sifontes es el libro que tienes que comprar. Si tú quieres saber, siendo venezolano, cómo fue que destruyeron tu país, porque eres muy joven para recordarlo, Destrucción de un país de Olivia Sifontes. Si tú eres venezolano y también tienes mala memoria y se te olvidó cómo destruyeron tu país y por qué hemos tenido 25 años al chavismo en el poder, el libro Destrucción de un país de Olivia Sifontes te permite conectarte, en efecto, con toda esa desgracia construida por el chavismo y que hizo el camino para llevar a la ruina a uno de los países más ricos del hemisferio. Destrucción de un país de Olivia Sifontes a la venta a nivel mundial en Amazon. Y las cosas bellas de Venezuela, para saber qué fue lo que descubrieron, lo que destruyeron, la tenemos gracias a nuestra querida Zaida Belén Martínez con su libro Lo que me dio la luna. Porque ¿qué es la belleza de Venezuela? La belleza de Venezuela no nos la van a poder quitar. La belleza de Venezuela fue la crianza que nos dieron nuestras abuelas. La belleza de Venezuela son las empanadas que nuestra abuela nos preparaba a mitad de la tarde. La empanada de queso, que es la empanada de la abuela. Las cosas bellas de Venezuela son las navidades en familia. Las cosas buenas de Venezuela son las canciones de la infancia. Las cosas bellas de Venezuela son los recuerdos de la escuela. Las cosas bellas de Venezuela son los cuentos de los abuelos y de los tíos cuando nos decían las cosas que hacían cuando eran niños. Lo que me dio la luna de Zaida Belén Martínez, las cosas bellas de Venezuela, en un compendio maravilloso que Zaida Belén Martínez ha sabido escribir a través de las fantasías que en realidad son verdad en la vida de una niña. Zaida Belén Martínez, Lo que me dio la luna, a la venta a nivel mundial en Amazon. Hay que leer más y se los vengo diciendo. Santiago Don Mar es el otro autor venezolano que nos está poniendo a la disposición de todos su libro Las Puertas. La revisión de la vida en Venezuela a través de... Usted se imagina todo lo que puede tener, todo lo que puede saber un psiquiatra sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Usted se imagina todo lo que un psiquiatra puede escuchar de sus pacientes en Venezuela? Bueno, basado en eso, Santiago Don Mar escribió su novela Las Puertas y es maravilloso saber que hay un escritor capaz de llevar al lector por los recovecos del mundo de la psiquiatría y de los complejos y de las vivencias de esa Caracas depauperada por el chavismo. Las Puertas de Santiago Don Mar a la venta a nivel mundial en Amazon. Y tú, mira, Oye, ya este es el último fin de semana. Este es el último fin de semana de enero. Y tú todavía no has empezado la dieta. Tú prometiste este 31 de diciembre que ibas a empezar la dieta. Oye, vale, por lo menos cumple, ¿no? Por lo menos léete el libro de Julio Ramón Pérez, 50 kilos después, la obesidad explicada por un experto, un ex obeso, para que empieces a transitar el camino de ponerte en cintura, literalmente. Combatir a la obesidad, combatir el sobrepeso, es una lucha que comienza dentro de nosotros cuando comprendemos por qué estamos pasando por la obesidad, por qué tenemos sobrepeso. Solamente comprendiéndolo podemos avanzar hacia la salida. Julio Ramón Pérez lo hizo, 50 kilos después lo cuenta en su libro. Yo también lo hice y me siento satisfecho de saber que Julio Ramón Pérez ha escrito un libro como este para ayudar a otros a lograr transitar por este camino. 50 kilos después, la obesidad explicada por un experto, un ex obeso, a la venta a nivel mundial en Amazon. ¿Y vamos a viajar o no vamos a viajar? Por supuesto que vamos a viajar de Cantabria y sus maravillas con la Posada Somavilla, porque esa es otra de las metas que tenemos este año, viajar más. Ir a Cantabria este año otra vez, si es por mí me mudo, mijo, porque eso es una maravilla. Las cosas bellas que se ven en Cantabria no las ves en ninguna otra parte. La gastronomía, los paisajes, los monumentos, los museos, la historia, esa bella bahía natural de Santander. Todo eso y mucho más que luego en la noche llegas y te sientas en la barra de Somavilla y allí con un buen trago dices: Cantabria es una maravilla con la Posada Somavilla. Recuerda que mi libro Fiesta Acompañante está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y si quieres comprarlo directamente en Europa, comunícate conmigo porque saldrán en breve los envíos a todos aquellos que pidieron su libro aquí en Europa, debidamente autografiado y dedicado. Fiesta Acompañante, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, a la venta a nivel mundial en
Amazon y tú quieres estar aquí, tú quieres que tu libro, tu producto, tu servicio, tu empresa, tu pequeño, tu pan de jamón, tu guarapapelón, tus patacones, tus servicios profesionales, la imagen de tu empresa esté aquí a la disposición de todos los suscriptores de este canal, de todos los televidentes de este programa, en todos sus contenidos y en sus redes sociales vinculadas. Comunícate con nosotros en el correo que ves en pantalla y tenemos una oferta que no podrás rechazar. Conviértete en aliado comercial de este canal en todos sus contenidos y por supuesto que tendrás la mayor de la recompensa, que es la visualización que tendrás y la exposición de tu producto o servicio a todos nuestros televidentes. Claro que sí. Otra cosa importantísima, Piedad Córdoba no era nada antes de su asociación con el chavismo. Tú revisas la carrera de Piedad Córdoba antes del chavismo y es una cosa completamente distinta después de que se asocia con el chavismo. O sea, la proyección que tiene Piedad Córdoba es después del chavismo. Inclusive, fíjate tú esto, ¿no? Piedad Córdoba era del Partido Liberal, igual que Uribe originalmente. Sí, Por esa razón, yo recuerdo cuando Uribe no le queda más remedio que nombrar a Piedad Córdoba comisionada presidencial para los asuntos de paz, ¿no? Lo que eso significó políticamente, pues, coño, los liberales están mandando. Inclusive se argumentaba, se decía, cuidado, porque Uribe que es el creador del uribismo con liberales y con conservadores. Y inclusive se llegó a manejar que, bueno, que Piedad Córdoba, cuidado si Piedad se quedaba con la vaina en aquel momento. Como representante de algo que unificara a las distintas familias del liberalismo. No, pero claro, pero la agenda de Piedad era la agenda de la izquierda, del Foro Sao Paulo, la agenda del chavismo, y la de Uribe era totalmente distinta. Pero eso fue después, cuando Piedad Córdoba se coloca como factor de paz y Uribe la nombra comisionada. Allí pasan esas cosas raras que ocurren en la política colombiana, donde tú dices, ¿qué está pasando aquí? Esas cosas raras que ocurren cuando un Petro recibe a un Uribe siendo presidente Petro ya. Esas cosas raras que ocurren, ¿sabes? Esos momentos extraños donde tú dices, coño, no sé qué está pasando aquí, pana. No sé qué está pasando, ¿qué es esto? Entonces, pero yo creo que como conclusión podemos decir una cosa, Neomar. Yo creo que la muerte de Chávez, cuando está esa imagen, que hay dos grandes imágenes para mí a raíz de la muerte de Chávez. Una, antes que se anunciara la muerte de Chávez, cuando no se sabía si Chávez estaba vivo, estaba muerto, tal, no sé qué. Hubo una declaración pública de Evo Morales, cuando todavía estaba manteniéndose el ánimo arriba. No, Chávez salía este tipo diciendo que Chávez trotó esta mañana, echó 5 sin sacar. Villegas. Ese cuento que le metían a la gente, el Villegas. Mentirita Villegas. Sale Evo Morales a hablar de Chávez y esa declaración de Evo Morales partió en dos a Venezuela, porque el tipo hablando desde Bolivia dice, el camarada Hugo Chávez, y Evo Morales no aguanta y se pone a llorar. Que llora a moco tendido en el velorio. No. Antes, estoy hablando antes de anunciarse la muerte de Chávez, cuando todavía se estaba diciendo, todavía se decía, coño, no, Chávez se va a recuperar tal. Evo Morales da una declaración para hablar de Chávez y dice, el camarada Chávez, y se va en llanto porque el tipo no aguanta, porque sabe que el tipo se va. Eso para mí es una señal. Y la otra señal es el desamparo que muestra Piedad Córdoba cuando llega al velorio de Chávez, acompañada de Maduro y de Rosa, la hija de Chávez, y cuando ve el cuerpo de Chávez, la mujer hace el gesto, la gestualidad, la mujer llevarse las manos al pecho y reventar en llanto. O sea, que mucha gente lo vio, ay no, la viuda, no, yo sentí en ese gesto la tipa diciendo, me jodí. La orfandad política y la sí. O sea, el gesto es igual más o menos al gesto del hermano Chávez, de Adán Chávez, cuando da el famoso discurso a nombre de la familia. Del Morral. Con todos los hermanos, todo el gentío, cuando el tipo arranca en llanto porque no aguanta más. ¿Y qué es lo que grita al final? Dice, ¡viva Chávez! No es lo mismo que cualquier chavista diga, ¡viva Chávez!, a que lo grite un hermano que también tiene el apellido Chávez.
Claro, O viva sea, la Chávez. significación de ese Viva Chávez fue una cosa, fue un Pero ese lamento. es el discurso del Morral, ¿no? El discurso del Claro, Morral. fíjate tú ese Ese, video, ese vuelvo a discurso, escuchar completo. mira, te voy a decir algo, ese es un discurso fuerte. Porque Horrible. claro, él habla ahí de que yo me llevé, yo tal, no sé qué. A mí me conmovió mucho ese discurso porque sentí que el tipo no estaba hablando como un político, sino que estaba hablando como el hermano mayor. Así es. Y me vi de alguna manera reflejado porque yo dije, oye, imagínate tú ser el hermano mayor y tener que enterrar a uno de tus hermanos menores. Eso es horrible. Que Dios me libre de semejante barbaridad. No, Daniel, pero es que además en el caso, con esto cerramos, porque si no tenemos que hacer programa Sí. de Adán Chávez también, Sí. es que en el caso de Adán Chávez hay fundamentos para hablar así. No, es Porque que hay quien fundamento, no sabe- amigo. Es que yo creo que, sinceramente, en Piedad Córdoba y en Evo Morales y en Adán Chávez, la actitud que tuvieron ante la muerte de Chávez fue la actitud ante la propia muerte política de ellos. Ujú. O sea, era como si lo único que permitía que ellos tuviesen una posición era Chávez vivo. Y cuando el bicho se muere, tú ves a Piedad Córdoba llevándose las manos al pecho y soltando un llanto incontrolable que tuvieron que sacarla jipeando porque la tipa sabía que se iba. Y fíjate, se muere Chávez y la carrera política de Piedad Córdoba desaparece. ¿Qué pacto había para proteger a Piedad Córdoba en Colombia? No sabemos. Pero la tipa desapareció hasta que pasó Fíjate lo que que pasó. quien la resucita políticamente es Gustavo Petro, que dice, yo la conocí como senadora, claro, en los años cuando comenzó a repuntar su carrera, en los años del chavismo, pero ella luego pasa un largo hiato, que es de este que acabamos de hablar nosotros, hasta que él hace año y medio, cuando configura las listas al Senado, la saca, pues de como el mago saca el conejo del sombrero. Ella estaba desaparecida. La saca y la pone y dice, bueno, yo la quise honrar y le di el puesto en el Senado. No, yo Pero creo que eso Piedad Córdoba respondió. A mí me parece que eso respondió más bien una llamada. ¿ves? ¿De quién? No sabemos, pero eso en algún momento se sabrá. Ahora, una cosa sí está clara. Eso va a estar en tu tercer libro. Eso va a estar en tu tercer Una libro. cosa sí está perfectamente clara, amigo. Mira, haya pasado lo que haya pasado, la señora se murió y no volverá. Nos vamos. Hasta la próxima. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.